Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en el pensamiento del día de hoy, hoy es 21 de agosto. ¿Quién eres tú para decir que no hay Dios? Este reto se dirige a todos nosotros. ¿Somos capaces de negar que hay un proyecto y propósito de todo lo que es la vida tal como la conocemos, o estamos dispuestos a admitir que la fe en cierta clase de divino principio es una parte de nuestro todo, tanto como lo es el sentimiento que tengamos por un amigo? Encontramos una gran realidad en el fondo de nosotros mismos. Si nos enfrentamos a nosotros tal como realmente somos, en último análisis, es solo ahí donde puede encontrarse Dios. Cuando encontramos esta realidad entre nosotros, recuperamos nuestra mente sana. ¿He encontrado yo la gran realidad? Bueno, habíamos visto que desde hace días nos hablan de la necesidad de darle vida, de aprovechar la experiencia que comparten en el libro, la experiencia con respecto a la enfermedad en su etapa, cuando no estaba el síntoma en remisión, cuando estaba la actividad adictiva, y la experiencia que nos comparten también ya cuando se puede mantener en remisión el síntoma, se puede controlar la enfermedad. Básicamente el funcionamiento de la ayuda mutua o ayuda recíproca está en este compartimiento. Estas juntas de ayuda mutua o ayuda recíproca muchas veces comienzan con la lectura de un enunciado, diciendo, el enunciado dice lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Dice, no sé si lo tengamos por alguna parte o no. ¿Alguien se acuerda del enunciado? Sí. ¿Quién se acuerda? ¿Tú? A ver cómo. Dice, Alcohólicos Anónimos es una agrupación de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliado a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ok. Entonces, fíjense, la parte esa que dice, compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Esa es la base del funcionamiento de esto, ¿no?
En el compartir, compañeros, por ejemplo, cuando compartimos algo, muchas veces hay la idea de que el que comparte es el que da algo a los demás, pero en el compartimiento está el dar y tanto el dar como el tomar, ¿no? Entonces el tomar en cuenta el manifestar nuestra experiencia y el tomar en cuenta, el poder tomar en cuenta la experiencia de los demás, ¿no? Eso es básico en el compartimiento. Aquí, en lo que les acabo de leer, todavía se refiere al capítulo 4 de nosotros los agnósticos. Ya para el día de mañana va a cambiar al capítulo 5. Y aquí me marca cosas que son claras. Dicen que ellos, compartiendo la experiencia, nos hablan de los 3 capítulos anteriores, que es la opinión del médico. La opinión del médico nos habla más que nada la opinión del médico me dice algunas cosas interesantes. Nos habla de la pérdida del control, de la forma en que consume el alcohol, de la forma en que consume el adicto, ya sea alcohol o lo que sea, ¿no? La forma en que consume es no pudiendo interrumpir el consumo, es la pérdida del control de la cantidad que consumes, ¿no? Nos habla ahí también de que los médicos sabían lo que nos hacía falta a nosotros, pero que él, a través de su experiencia, vio que él no podía lograr el resultado que se tiene que lograr. Y reconoce que aquí en la agrupación lo reconoce implícitamente, que aquí en la agrupación están actuando ciertos poderes del bien que los médicos no manejan, ¿no? Reconoce que al reconocer los resultados que está obteniendo este compartimiento, esta ayuda mutua, esta ayuda recíproca, y reconocer que ellos no podían obtener esos resultados, está reconociendo que aquí sí se pueden aplicar ciertos poderes del bien que no cajan en sus conocimientos sintéticos, que no están en su programa de estudios, por ejemplo, ¿no? Pero que aquí sí están. Y es muy importante para nosotros creer que hay algo aquí, poderes del bien, llámenle como le llamen, algo que ante la necesidad que tenemos de ayuda, pues está aquí presente ayudándonos, ¿no? No está presente, está presente en la comunidad, ¿no? Por ahí en alguna parte dice que cuando 2 o 3 se reúnan en su nombre con algún objetivo específico, en nuestro caso es ahí estará él, ¿no? Ese es un conocimiento que tenemos de la espiritualidad. Dice también acá nos habla de el anhelo imperioso, el deseo imperioso, así le llama a la compulsión física. Dice que se requiere con frecuencia de un procedimiento definido, aquí lo menciona como hospitalización, porque era lo que se usaba en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, aquella persona que iba a empezar a dejar de consumir, pues no había este tipo de lugares, estaban haciendo los grupos, no había nada. Pero aquí, en lugar de hospitalización, vamos a decir contención, dijimos el otro día, de retiro, de aprovechar una de las características de nuestro proceso de tratamiento, de que este es un medio seguro, no trayendo acá, ¿verdad? Acá en nuestro proceso de tratamiento, nos dice una de las características, es un medio seguro,
bueno, nos dice que no está la disponibilidad de las sustancias, pero también nos dice que es un medio seguro porque no están presentes los problemas y conflictos de lo que estábamos viviendo allá afuera, ¿no? O sea, las emociones que nos producía lo que vivíamos allá afuera. Dice que no están presentes, que por eso es un medio seguro. Esta característica de que sea un medio seguro no siempre la aprovechamos, ¿no? Nos traemos, ya sea mentalmente o muchas veces hasta más que mentalmente, los problemas y conflictos de allá afuera, cuando debemos tener un espacio de reflexión y de retiro de todo lo que estábamos viviendo allá afuera. Pero nos es muy difícil de dejar eso, ¿verdad? De repente la vida te para y te dice, pues la vida te pone aquí en esta circunstancia, ¿no? La vida acompañada de que tú tienes un problema de salud y te pone en esta circunstancia, ¿no? Cuando les hablaba yo de estar hospitalizado, de estar en contención, pues de repente la enfermedad pues te deja sin poder actuar. Y con respecto a otras enfermedades se entiende más fácilmente, pero con respecto a esta enfermedad pues dicen, ¿cómo es que te saca de la jugada, no? También esto tiene relación con lo que les he dicho del rescatador, ¿no? Del rescatador que muchas veces te tiene que inutilizar para que hagas uso de eso, ¿no? El aislamiento del mundo exterior le brinda protección de su propio entorno, pero ese aislamiento no lo aceptamos fácilmente. Buscamos cómo romperlo. Aquí tenemos un cierto reglamento que es una herramienta, pero que aquí, por la forma en que opera la casa y porque no tenemos una estructura que nos confronte continuamente con el hecho de que estamos aquí pidiendo ayuda para salir de un problema de salud y que no nos permita la más mínima fantasía que nos exima de nuestra responsabilidad actual para con nosotros mismos y para con los demás. Y seguimos trayendo responsabilidades de afuera que precisamente venimos de allá, porque allá no podíamos hacernos responsables. En nuestro primer paso decimos que no podemos no consumir y que no podemos hacernos responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Entre esas áreas de nuestra vida está el asumir las responsabilidades que creemos que tenemos hacia los demás. Venimos de no poderlo hacer, venimos a un proceso de aislamiento del mundo exterior que nos brinda esa protección, ¿verdad? Porque esa protección, el traerte para allá todo lo que, y te digo, no es necesario que te lo traigas físicamente, muchas veces te lo traes mentalmente y te brinda, te elimina la posibilidad de aprovechar esta característica de la contención, de lo que llama el doctor Silbert aquí hospitalización, ¿verdad? Para que dejes de ver lo de allá, ¿no? Pero nosotros no buscamos cómo traernos, ¿no? Con nuestra mente, con nuestra... Acá en estos lugares, por ejemplo, no se debería permitir que en estos lugares no les estaría permitido realizar llamadas más que en caso de emergencia, recibir llamadas pues solo de determinado momento, ¿verdad? Pero eso no lo logramos, ¿no? Empezamos y veamos, así como vemos este capítulo, vamos a ver en este capítulo, el capítulo 4, lo que necesitamos. El capítulo 4 es muy importante, pero vamos a ver lo que necesitamos y también necesitamos ver qué es lo que no podemos estar superando para lograr lo que necesitamos, compañeros. ¿Qué es lo que no podemos, qué nos está estorbando para lograrlo? El capítulo 4 nos dice lo que necesitamos, ¿no? Entonces tenemos que recapacitar qué nos está estorbando, ¿verdad? Entonces aquí nos dice,
nos dice, por ejemplo, cuando ya han adquirido el hábito, se han percatado que no pueden liberarse de él. Cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver. La consecuencia de la actividad, las consecuencias de la actividad adictiva, aparte del problema de estar mal por nuestra enfermedad, pues eso va acarreando consecuencias y viene una acumulación de problemas, ¿no?, que nos hace confundir cuál es nuestro problema básico. Mi problema básico es no poder estar allá. No, mi problema básico, el problema que tengo que resolver, mi responsabilidad actual para conmigo mismo y para con los demás, es ya no defender, ya no identificarme con lo que los demás esperan de mí, con lo que el mundo dice de un determinado papel o función. La identificación con idem facere, identificarme con lo que no soy o con lo que ya no hay necesidad de que sea, es lo que quiere decir el ego, identificarme con algo que no es lo que yo soy en realidad. Luego dice aquí, después de algún tiempo no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso. Acá, y les decía yo que cuando leamos este libro, debemos, para compartir la experiencia que ellos nos están compartiendo, para tomarla en cuenta, para aprovecharla, debemos de ser capaces de tomar lo que nos están dando y tomarlo con respecto a nosotros. No decir, puta, pobres güeyes, no pueden distinguir entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Sino ver en nosotros en qué no estamos distinguiendo entre lo verdadero y lo falso. Nos está pasando, aquí nos dicen que a ellos les pasó, que a ellos les pasa. Les pasa por la enfermedad que tienen y que tenemos. Entonces a nosotros también nos pasa. ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? Dice aquí, se necesita la intervención de algo más aparte del poder humano, ¿no? Ya vimos que nuestro propio poder no es suficiente y que el poder de otros humanos tampoco es suficiente, y eso me remite al capítulo 4. Y dice que el único método que podemos sugerir, ¿verdad?, para los que consumen como consumimos nosotros y por la causa que consumimos nosotros, es la abstinencia completa, la remisión del síntoma, ¿no? Cuando llegamos aquí, desaparece el síntoma, ¿no? Con un poco de dificultad, tal vez al principio creamos que nos haga falta pues algo de sustancia para superar la abstinencia, pero no, es la abstinencia temprana, ya les he manifestado que se supera rápidamente, ¿no? Luego, en la historia de Bill, que es el otro capítulo, pues la historia de Bill busca el reflejo, busca que nos veamos en él, no tanto en cómo consumía, sino en la causa por la cual consumía, en la personalidad que él tenía, ¿no? Dice, me imaginaba ser un líder. Dice, nuestros amigos pensaron que debería nombrarse una comisión para investigar nuestra locura. O sea, aquí que me están diciendo que yo estoy creyendo que los demás están al pendiente de mí. Yo creo que sus amigos estaban en sus asuntos y no estaban pendientes de lo que estaban haciendo sus cuates. Dice aquí, el banquero local observaba con divertido escepticismo el movimiento de grandes cheques, ¿no? El banquero local pues estaba ocupado en sus negocios, hijo, no estaba pendiente de lo que estaba haciendo este güey, ¿no? Luego otro detalle que ya nos narra de su actividad adictiva,
dice, tomó una decisión, dejaría de consumir para siempre. Dejaría de consumir para siempre. Él ya tomó esa decisión, ya habiendo vivido y viendo todo lo que le ocasionaba pues el consumo y la forma en que consumía. Él tomó la decisión, él decidió, él creyó que él podía dejar de consumir para siempre. Había seriedad en mi actitud. O sea, tal vez ustedes ya tengan la decisión de dejar de consumir. Él nos platica que él la tuvo, pero nos platica que esa decisión no le sirvió. Poco después estaba intoxicado, a pesar de su firme decisión. Luego nos platica ya lo que va pasando cuando va logrando. Dice, pronto sería lanzado. Dice, todos se resignaron a la certeza de que se me tendría que cerrar en algún sitio o que dando tumbos llegaría a mi fin miserable. Qué oscuro parecía todo antes de amanecer. En realidad eso era el principio de mi última intoxicación. Pronto sería lanzado como una catapulta a lo que doy en llamar cuarta dimensión de la existencia. Aquí cuarta dimensión de la existencia no me está hablando de flotar o de caminar, de ver la vida bien, de estar bien. Acá en el capítulo 4, compañeros, en el capítulo 4 nos dice, que estamos ante una alternativa: seguir como estamos o vivir sobre una base espiritual. A ver ahora, ¿cómo estamos? Eso se lo puede contestar cada uno de ustedes. ¿Está a gusto? ¿Está a disgusto con lo que está viviendo? Eso no depende de la vida ni de lo que estoy viviendo. Eso, aquí yo vengo a lograr la capacidad de que dependa de mí. ¿Estoy a gusto con lo que estoy viviendo? No. O sea, ¿cómo no voy a entender esto? Pregúntense si están a gusto con lo que viven. Lo que vamos viviendo cambia. Pregúntense si están a gusto con lo que viven. ¿Tú, Víctor, estás a gusto con lo que vives? No. Entonces la alternativa es que sigas así, sin estar a gusto con lo que vives, o que logres estar a gusto con lo que vives. A eso le llaman vivir sobre una base espiritual. Olvídate de que eso se llama así, porque dices tú que no lo entiendes a eso. Pero la alternativa es estar a disgusto con lo que vives o estar a gusto con lo que vives. Eso es lo que te plantean ahí. Estás ante una de dos. Ahora, para estar a gusto con lo que vives, no te dicen que no es que cambies lo que vives, sino que el que tiene que cambiar eres tú. Aquí te hablan de una base espiritual, que lo espiritual sea lo básico. Por ahí le leo yo de algo que dice en algún libro, que la relación con el infinito es lo más importante, que el espíritu da vida, que lo que pertenece al mundo de la carne, a lo material, no cuenta para nada. ¿Qué es lo que más me jala, compañeros? Pues va a ser muy difícil que me deje de jalar lo que me ha jalado siempre. ¿Qué es lo que busco yo? ¿Qué es lo que busco? Un refresco, una torta. ¿Qué es lo que busco? ¿Unos guantes de box o qué busco? Entonces, aquí en este capítulo nos dice, bueno, en el capítulo, ese es el 2, la historia de Bill. En el 3 me habla de la locura adictiva, del consumo continuo y compulsivo a pesar de las consecuencias adversas. De que me pase lo que me pase consumiendo, yo por el hecho de que me pasen esas cosas que no son agradables, que me pasen,
no voy a poder dejar de consumir, que no puedo yo aprovechar la experiencia de lo que me pasa consumiendo para modificar mi comportamiento y ya no consumir. Así es la enfermedad. Así es la enfermedad. A mí como me va consumiendo, pues me va mal. Ahora entonces, aquí dice que en los capítulos anteriores quisieron dejar sentado algo clarísimo, algo básico. La diferencia entre el que es adicto y el que no lo es. Porque no todo el que consume es adicto. No todo el que consume es adicto. Los que consumen sin ser adictos, es más, los adictos no somos adictos porque consumamos, sino que consumimos porque somos adictos. Los que no son adictos podrán dar otras razones, pues para pasarte un rato, no tienen mayor. Por acá nos habla del consumidor moderado y del consumidor excesivo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que sí se puede entender la diferencia entre el que es adicto y el que no lo es. Ahora, ser adicto, pues recorre cierta progresividad, vas teniendo ciertas consecuencias. Ya les he hablado de las consecuencias del fondeo, de lo que llaman fondeo, de todo eso, de las pérdidas, de oportunidades, de las pérdidas de cosas, de que tu vida descarrila, ¿verdad? Ahora, si yo voy a seguir, si yo me lamento por lo que he vivido, por las consecuencias de mi actividad adictiva, si no entiendo, si no empiezo ya a tomar los elementos que me permiten cambiar, ¿no? Sería lamentable para todos nosotros lo que hemos vivido por nuestra actividad adictiva. Entonces tenemos que cambiar, que lo que hemos vivido ya no sea lamentable. Para eso tenemos que ver que lo que hemos vivido nos debe de servir para lograr la otra alternativa, estar bien con lo que se vive. Estar cargando nuestra vida, estar viendo todo lo que no hemos logrado, lo que no hemos hecho, lo que hemos perdido, eso nos va a frenar, ahí nos vamos a quedar atorados y no vamos a poder estar bien con la vida. Pero si ahí ya empezamos a hacer uso de los principios espirituales, de la interconexión de todos los hechos, de que esto que hemos vivido debe de servir para algo bueno, ¿no? Y la responsabilidad que sirva para algo bueno está en nosotros, ¿no? Entonces ya dejaré de estar cargando mi vida como si fuera un costal de fracasos y pérdidas, dándole sentido. Lo único lamentable de haber vivido todo eso que viví es que no me sirviera para lo que me debe de servir. Entonces, por ejemplo, y aquí podemos hablar, esto es aplicable independientemente de la edad y del estado de progresividad de la enfermedad, ¿verdad? Ahorita vimos cómo se sienten con su vida. Entonces, la única alternativa que tenemos es seguir sintiéndonos mal con la vida, y eso no depende de la vida, compañeros, porque hay gente que con la vida se siente bien. Hay gente que con la vida se siente bien. Ahí está nuestra enfermedad, en sentirnos mal con la vida, en necesitar que la vida se adapte a nosotros, ¿no? Ahí está nuestra enfermedad. La reacción de ese sentirte mal con la vida, pues es el consumo, es el síntoma. ¿Cómo se muestra que esa es una enfermedad?
porque reaccionas a la vida consumiendo. Crees que la vida es que hay que soportarla. Y aquí no hay diferencias de edad, ¿no? Es igual para el que está empezando, para aquel que en la curva de la progresividad va en un punto bajo, para aquel que ya no tanto en la progresividad, ya tomándolo como edades cronológicas, ¿no? Como edades cronológicas, ¿no? Ahorita es el momento para todos, independientemente de la edad que tengamos, compañeros. Los tiempos, ayer o antier hablé con mi padrino, me dijo, los tiempos son los tiempos de Dios, y cuando Él quiera que yo esté bien, voy a estar bien. Y para cada quien ha escogido caminos diferentes. Y el que yo ya tenga determinada edad, ya para qué cambio si ya me voy a morir. ¿No? Está bueno. ¿Quién dijo? Digo que está bien eso, ¿no? Bueno, ya soy alcohólico. Eso está bueno, ahorita que está diciendo. No importa la edad, sea joven o sea viejo. Yo he pensado últimamente en estos días que ya me queda poco tiempo de vida, ¿no? Pero no obstante esto, debo tener el cambio, un cambio verdadero, un cambio que me sirva realmente para aguantar lo que según yo me queda de vida, ¿no? Aquí se dice que no importa la edad, sea joven, de mediana edad o ya una persona mayor, ¿no? De todas maneras sea enfermo. En mi caso, pues yo digo que estoy saliendo de la vida, ¿no? Pero los que van empezando tienen más oportunidades que yo. Ellos pueden hacer de su vida una verdadera vida, una verdadera vida que los lleve a vivir pues como ellos quieren vivir, ¿no? Bien. Yo insisto en que la edad pues alcanza. Entonces, como usted dice, ya para qué quiero el cambio si ya me voy a morir. No es cierto. Hay que vivir lo que me queda de tiempo mundano, como se dice, a vivirlo bien. Sí, y vivirlo bien depende de nosotros. Sí, claro. No depende de lo que vamos a vivir. Vamos a seguir viviendo lo mismo que estábamos viviendo. Es muy difícil. Les hablaba yo de que la reintegración hay de dos tipos: la readaptativa y la reconstructiva. Teóricamente debería ser cuando haya oportunidad de escoger la que más conviene a mi posibilidad de salir adelante, deberé escoger esa. Pero para muchos de nosotros no hay posibilidad. Aunque a mí me conveniera más una reintegración reconstructiva, donde construyera todo de nuevo, no se nos da a todos. Eso también lo manda Él. No se nos da a todos. No se nos da a todos. A mí por necesidad pues se me dio de esa forma, ¿no? Yo ya no regresé allá, ya me quedé aquí, ya todo esto. Pero hay personas que no podemos, que estamos de determinada manera, nuestras circunstancias nos impiden empezar algo completamente nuevo, ¿no? Tal vez hubiera la forma de hacerlo, pero les digo, tenemos como algo que nos jala allá de donde venimos, ¿no? Algo que nos jala. Pero de todos modos la posibilidad de vivir una buena vida depende de nosotros, y no está en lo que vivimos, sino ya aquí es donde tenemos que empezar a darle fuerza a lo que dice que lo básico sea lo espiritual, que lo básico. Y habiendo vivido toda la vida condicionados por lo mundano,
va a ser muy difícil que le demos más importancia a lo espiritual que a lo mundano. Va a ser muy difícil. Nos va a costar trabajo. Dice, no son alternativas fáciles de encarar. Darle más importancia a lo espiritual que a lo mundano. ¿No? Ahora, entonces, ya nos dejaron aquí claro cuál es la diferencia entre el adicto y el que no lo es. Y aquí te ponen una forma de verificar. Si deseándolo honestamente no puedes dejar de consumir, ¿no? Y aquí ponen O, yo pondría una I. Y si cuando consumes no tienes control de la cantidad que consumes, entonces tienes la enfermedad de la adicción al consumo. Ahora, vamos a ver, ¿llenamos este criterio? ¿Alguien ha deseado honestamente dejar de consumir? Tal vez todavía no lo podamos llenar. Tal vez alguien ha deseado honestamente, o sea, de verdad para conmigo, no de verdad para con los demás. ¿He deseado yo dejar de consumir? ¿O la necesidad de consumir me limita para que yo no tenga ni siquiera ese deseo? Porque yo consumo porque necesito consumir. Ya se ha manifestado por las consecuencias del consumo en mí el deseo de dejar de consumir, o la necesidad me limita para que ni siquiera tenga yo ese deseo. Ahí les hablaría yo a los más jóvenes. Víctor, ¿has deseado dejar de consumir? Sí. ¿Sí? Entonces, si lo has deseado honestamente y no has podido, estás llenando uno de los requisitos para decir que eres un adicto. Ahora, cuando consumes, no tienes control de la cantidad que consumes, No. entonces ya llenaste el otro requisito. ¿No? Sí. Lo mismo les pregunto a los demás. ¿No? Tal vez no lo hayamos deseado, tal vez ya lo deseamos y no lo hemos logrado. ¿No? Y el otro es, cuando consumimos, no tenemos control de la cantidad que consumimos, porque no todo el que consume le pasa eso de que no tenga control de la cantidad que consume, ¿eh? El consumidor moderado tiene control de lo que consume. Entonces nosotros, si llenamos estos requisitos, tenemos una enfermedad que solo puede ser, aquí dice vencida, que solo puede ser controlada. Ya tenemos estudios adicionales acerca de la enfermedad que nos dice que es una enfermedad incurable, que es una enfermedad cerebral crónica. Las enfermedades crónicas son incurables, se pueden controlar, pero no se pueden curar. Ya va a estar conmigo de por vida esa enfermedad y va a necesitar que yo trabaje en controlar esa enfermedad. Estoy tratando de traducir estas palabras para que se entiendan, para que las entiendan. Las palabras que no entendamos pues nos estorban. Si con eso vamos a agarrar el pretexto que no entendemos nada, vamos a relacionarlo con lo que es nuestra vida para entenderlo. ¿Ah? Entonces me dice que yo, si este es mi caso, estoy ante uno de dos caminos. Ahorita les pregunté cómo estaban con su vida, con lo que viven. Y lo que vivimos va cambiando. Ahorita estamos viviendo el hecho de estar aquí. Antes de estar aquí estábamos viviendo lo último que vivimos cuando no estábamos aquí. O aún estando aquí, de repente por momentos nos zafamos de estar aquí
y nos vamos a estar en otro lugar. ¿Verdad? Nos zafamos de repente por momentos. ¿Qué hay de común en las dos situaciones? Cuando estamos aquí y cuando no estamos aquí. Que sigo igual. Que no estamos a gusto con lo que vivimos. Directamente, o sea, yo se los tengo que decir directamente, ¿no? Tú hace poco saliste, Víctor. Sí. ¿Y cómo sé que no estabas a gusto con lo que viviste? Por la forma en la que reaccionaste a lo que viviste. Si reaccionaste consumiendo es que no estabas a gusto con lo que viviste. Tú también, Willy, hace poco saliste, hijo. Sí. Y yo también, por el mismo razonamiento, sé que no estuviste a gusto con lo que viviste. Ahora, cuando estamos aquí, pues tampoco estamos a gusto con lo que vivimos. Entonces hay que empezar a practicar los principios espirituales, ¿no? En esta forma de verlo ya lo entiendes más, Víctor, lo que estoy diciendo. Entonces nos dicen que el otro camino es construir algo que llaman base espiritual para la vida, ¿verdad? Eso tiene un montón de... construir esa base espiritual para la vida lo podemos traducir en términos muy, muy concretos. Que no lamente yo lo que he vivido, porque entiendo que lo que he vivido ha sido por una razón, para que yo cambie y pueda ver bien la vida, independientemente de lo que sea la vida. Para eso, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar dejar de querer recibir, y voy a tener que darme cuenta de que dando es como recibo. Si yo voy a un lugar donde no me dan, pues me voy a poner mal. Pero si yo desde aquí empiezo a practicar el dar y me doy cuenta que así me siento mejor, ¿no? Si yo me empiezo a adaptar a la vida tiene diferentes circunstancias. Por ejemplo, la vida de Víctor sé de las dificultades que viene cargando, pero ya no tenemos por qué seguir cargando esas dificultades, ¿no? Lo que nuestros padres nos han dado, lo que nuestros padres nos han dado, cómo estén ellos, cómo no estén. Vamos a actuar sobre nosotros para ya poder aportar algo. De que menos, a partir de estar bien nosotros, vamos a empezar a ver que podemos aportar, que los demás, pues si no logran estar completamente bien, porque no van a profundizar tanto como nosotros, pues de que menos no estén tan mal como están. Pero para eso, ¿qué debe de haber? Más interés hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Más interés hacia afuera que hacia adentro. Construir una base, vivir el presente, ¿no? Si tú vives en la memoria, o sea, en el pasado, o en la imaginación, no vives. Porque la vida solo está en este momento. ¿En qué hemos vivido? En lo que no hemos logrado, en lo que no hemos hecho, en lo que hemos perdido. Así no voy a estar bien nunca. Viviendo este momento es cuando puedo empezar a hacer algún trabajo sobre mí. Vivir en imaginarme que quiero y lo que quiero que es. ¿Qué es lo que me jala? Cuando decimos que lo básico va a ser lo espiritual. ¿Qué es lo que me jala? ¿Ya? El problema no es no tener las cosas
sino creer que nos hacen falta. Ya les estoy hablando en términos de lo que es la espiritualidad. El problema no es no tenerlas, sino creer que nos hacen falta. Lo que les decía, ¿en qué consiste la satisfacción? En querer lo que uno tiene. Y la insatisfacción en no poder obtener lo que uno quiere. ¿Qué está en nuestras manos? El querer lo que uno tiene. ¿Qué no está en nuestras manos? El obtener o no obtener lo que uno quiere. Y nunca vamos a obtener lo que queremos. Porque si obtienes algo, inmediatamente tu patrón repetitivo, tu vicioso modo de pensar, te va a llevar a querer algo más. ¿No? Entonces, de este capítulo, les digo, estamos tratando de ver acá esta cuestión y de ver lo que no podemos vencer, que nos está obstaculizando para llevar a cabo lo que ya nos dicen. Ya nos dicen, estamos en un entre-dos. O seguir como estamos, o cambiar. Pónganle el nombre que quieran. Ya les he dicho algunos elementos que implican ese cambio. No estarme lamentando por lo que he vivido, querer lo que tengo, ver más hacia afuera que hacia mí, dándome cuenta que lo que necesito es dar para yo recibir. ¿Qué nos está obstaculizando aquí para poder seguir la alternativa que me permita dejar de estar como estoy? ¿Qué alternativa prefiero? ¿Seguir como estoy? En general, estoy abarca un tiempo grande, tal vez abarca el tiempo que llevo de vida, güey, tal vez ese tiempo abarca, y en ese tiempo que llevo de vida, las situaciones han cambiado muchísimo. O sea, el cómo estoy no depende de lo de fuera, porque ha estado cambiando lo de fuera. ¿Cuánto tiempo llevamos con este problema de reaccionar a la vida, negándonos a vivir y por lo tanto, negándonos a vivir esas emociones y por lo tanto consumiendo? Aquí tengo un dato de 24 años, otro dato de 44 años, de 44 años viendo mala vida. O sea, la reacción del adicto consumiendo es la reacción a la vida. Aquí tengo otro tiempo de 25 años. ¿No? Y durante esos 25 años, lo que yo estoy viviendo ha cambiado. Lo que no me pareció lo que viví si parto esos 25 años en lapsos, no me pareció lo que viví en ese lapso, ni en el siguiente, ni en el siguiente. Entonces, esto del término espiritual, vamos a entenderlo como algo que me permite a mí hacerme responsable de cómo siento lo que vivo. Porque si durante esos 25 años de seguro ha cambiado lo que yo he vivido. Acá tengo otro caso, 10 años de consumo. En esos 10 años yo he vivido diferentes cosas. Pero ante todas esas cosas, yo no me he sentido bien con lo que vivo. Ahora, ¿qué tengo yo la capacidad como ser humano de determinar lo que vivo o de cambiar yo para ver bien lo que vivo? Eso se logra
en el ámbito que llamamos, no en el ámbito que estamos acostumbrados a movernos, sino en el ámbito que incluya todas estas ideas que les estoy tratando de proyectar, ¿verdad? Todas estas ideas hay muchas cosas muy difíciles de dejar atrás. Hay muchas cosas muy difíciles de dejar atrás. Pero te digo, el que está manejando todo esto, si ve que no las puedes dejar atrás, él busca la forma de que tú las dejes atrás, ¿no? Lo que les he mencionado del rescatador. Ahora, yo estoy compartiendo. Yo llegué aquí cuando tenía más de 50 años, ¿verdad? La forma en que fui perdiendo, en que el rescatador fue actuando para irme inmovilizando fue gradual, ¿no? Primero me inmovilizó un poquito y vio que con eso no me quedaba yo quieto, hijo. Entonces luego me tuvo que inmovilizar más. Tuvo que quitarme la posibilidad de ir allá y que no me admitieran, hijo. Y muy generosamente insistía el rescatador, ¿no? En ganar tiempo sobre todo, ¿no? Para que no me muriera yo. Yo me salía y me volvían a encerrar, güey. Me decía, qué gachos, ¿no? No, super gachos. Si no estuviera yo aquí. Ahora, acá cuando les dije la cuarta dimensión de la existencia, yo, tal vez mis circunstancias vitales, mis situaciones vitales, vistas desde el punto de vista mundano, pudieron haber estado mejor en otros tiempos. Pero mi relación con la vida nunca ha estado mejor que ahora. Siempre estuve mal en mi relación con la vida. Independientemente de que hubiera esto, que no lo hubiera. Y mi actividad adictiva estaba, pero pesada, pues, ¿no, hijo? Ya. Entonces, ahora, para todos nosotros el caso es diferente, el punto en que nos encontramos situados es diferente, pero aquí estamos compartiendo. Veámonos unos en otros. Creo que por ahí algo dice la filosofía de las comunidades terapéuticas. Veámonos unos en otros y hagamos abstracción, quitemos lo que corresponde a cada caso y dejemos lo que corresponde a todos los casos. Y no consideremos que nuestro caso es específico, es diferente porque yo vivo en determinada parte, porque dejemos de necesitar valer por lo que no es el valor de un ser humano. El valor de un ser humano no te da el ámbito en que te mueves, ni las gentes que conoces. El valor de un ser humano viene dentro de ti. Nomás tienes que quitar lo que te estorba. Y ese valor de ser humano, ¿en qué se va a manifestar? En la utilidad y la bondad que pueda aportar a los demás, no en lo que pueda recibir. Dejemos de necesitar valer. Hay frases muy tontas, ¿no? Tanto tienes, tanto vales. Frases muy tontas, ¿en qué sentido? En el sentido de que pues no nos conviene aplicarnos, la verdad. Porque, por ejemplo, si no tengo nada, voy a creer que no valgo nada y no me conviene creer que no valgo nada. Lo que me conviene creer es que valgo mucho. Pero ese valor, eso que valgo, debe ser de utilidad para los demás.
¿Sí me están entendiendo, compañeros? Sí. Entonces, pues, si gustan decirme qué es lo que les está obstaculizando de poder seguir la alternativa que me permita ya no seguir como estoy. A ver, hijo. Sí, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro, soy uno más. Fíjate, esa parte que estás preguntando ahorita, padrino, alcanzo así como que no podría decir identificar completamente, porque aquí he podido aprender que siempre tengo que tener la mente abierta a que lo más seguro es que lo que expreso es equivocado, ¿verdad? Pero sí es verdad que de repente logro darme cuenta que a mí lo que me obstaculiza es no tener la capacidad de practicar lo que a veces se ve tan sencillo y que no puedo practicarlo. O sea, ahí veo mi incapacidad. Esa parte, otra de las definiciones de adicción, intolerancia a la frustración. Esa parte me hace molestarme conmigo cuando de repente en esa parte de estar detectando, admitiendo y corrigiendo, me doy cuenta cómo vuelvo a caer en el mismo patrón de conducta. A veces me confundo y digo, ¿será un condicionamiento interno? ¿Será un condicionamiento externo? ¿Será? Y me meto en esas partes aquí adentro, mi cabeza me empieza a marcar, me llega lo de la literatura y digo, ¿por qué si está tan presente y está tan sencillo? ¿Por qué estoy tan incapacitado? Y esa parte también me produce una inconformidad. Ha ido bajándose un poquito gradualmente, pero de alguna manera sí me doy cuenta que es una enfermedad incapacitante. Ahorita que estabas diciendo esa parte, bueno, esa es una cosa, y ahorita que estabas diciendo aparte la tercera tradición, ¿no? El tener el sincero deseo de dejar de beber. Muchas veces pude decir que sí tenía el deseo, pero aquí tú has comentado, ese deseo tiene que venir respaldado, ¿ah?, por una actitud de entrega. Sí, con el deseo no basta. Y dice también que nuestro deseo resulta completamente infructuoso. Y luego viene la otra definición que hablaste de la número 8 del doctor Yenilek, la de la pérdida del control de la cantidad que se consume. Muchas de las veces la mente, como hay una brecha que no a la mente no le conviene, al ego no le conviene recordar lo que decías ahorita, de hace apenas unos pocos meses, ¿cómo se llegó? ¿Quién sabe por qué, padrino? No sé si a todos les pase. A mí me pasa, de repente, ese espacio no lo cuento, esa parte no. Me regresa en algún momento donde alguna vez, que no estaba tan avanzada la enfermedad, creí haber podido ser funcional en algún área de mi vida. No, pues algún día yo dejé de consumir tanto tiempo, me sigo sintiendo el hacedor. Nunca me di cuenta de quién sabe por qué. Y a ver, la cosa no es dejar de consumir. Sí. El dejar de consumir debe ser un producto de ver bien la vida. Exactamente. Porque uno puede estar sin consumir y seguir sintiéndose mal con la vida. Lo que estabas diciendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va uno a volver a consumir. Sí. Ahí, por decir yo ahorita de lo que decía, o sea, llega el momento en que vuelve uno a ver ese, por decir, yo tuve un periodo de abstinencia en el que quizás a mí me agradaba, ahorita así como usted lo explica, a mí me agradaba lo que estaba viviendo en ese momento y dejé de consumir unos años, pero hubo una situación que despertó nuevamente el no aceptar lo que estaba viviendo y lo quise adormecer como en el consumo. Yo hoy me queda claro eso, padrino. Ahorita preguntaba cómo se siente uno o qué es lo que a uno le impide. Hoy decía en la meditación del día, ¿no? Los apegos a las cosas terrenales. Yo hoy le puedo decir que a mí eso... Y ya no, nomás, ajá, con la pura palabra apego. Sí. Apego es distinto a deseo. Claro. Tener deseos es natural, pero comprendiendo que vamos a tener deseos que serán satisfechos y deseos que no serán satisfechos, y que no nos debe pasar nada
cuando un deseo no sea satisfecho. Ese es un deseo. Si está a nivel de apego, cuando ese deseo no sea satisfecho, no lo vamos a aguantar. Decimos, debe de ser así. Ahorita habló Alejandro de la intolerancia a la frustración, de no tolerar que las cosas no sean como nosotros queremos que sean. Sí. Y nosotros no tenemos control sobre lo que va a ser, lo que van a hacer las cosas. Esa es una manifestación de que en realidad soy agnóstico, ¿no, padrino? Porque no estoy teniendo la confianza completa de que está sucediendo lo correcto. Por eso, es una manifestación por eso necesitamos entrar a la dimensión espiritual. Necesitamos tener ese poder más grande que nosotros. En la dimensión espiritual va a estar ese poder más grande que nosotros, que es el que está a cargo. Que algo no sea como yo quiero, no tenga la fuerza que tiene la confianza en aquel que está poniendo lo que es. ¿No? Tiene más fuerza la confianza que yo tengo en aquel que pone lo que es, que la fuerza que tenga el que no sea lo que yo creo que quiero que sea. Por eso nos hablan de teníamos que encontrar un poder. Acá nos hablan de creer, ¿no? Dice, creer, ya la palabra la cambiamos porque nos confundimos con esa palabra, ¿no? Es más, la palabra se llama, el capítulo se llama Los Agnósticos. Y ya les dije que aquí en el segundo paso, este capítulo 4 va con el segundo paso. En el capítulo 4 dicen los creyentes afirman que Dios existe, pero los ateos afirman que Dios no existe, y los agnósticos no afirman ni una cosa ni otra. Ahora, los que se dicen creyentes, ¿en qué consiste su afirmación? Dicen, no, sí, Dios existe. Pero si eso no revoluciona completamente tu vida, si eso no hace que tú tengas una confianza absoluta en lo que ocurre, ¿no? Si eso no elimina la intolerancia a la frustración, esa afirmación es una declaración sin sentido, ¿no? Tú podrás leer muchas palabras sagradas y cosas así, pero si eso no se manifiesta en lo que sientes al vivir, no te sirve. No te sirve. Luego por acá, cuando nos hablan de la comunidad terapéutica, oye, padrino, antes de pasar eso, una pregunta rápida. Sí. Esa parte, el agnosticismo, es una parte que se tiene que aprender a convivir con él, sabiendo que a lo mejor nunca, o no nunca, sino en esta experiencia humana, no se alcance esa confianza en todo. No, nosotros tenemos la necesidad imprescindible de alcanzar, porque la otra alternativa es seguir como estamos. O sea, no es algo con lo que se tenga que convivir. No, lo tienes que descartar. Hay que llegar a la certeza. ¿Cuál te dice? ¿Es una o es otra? Son dos alternativas. No hay intermedio. No. ¿Es una o es otra? No, y yo te digo porque, por ejemplo, mira, estoy bien confundido. Porque, por ejemplo, me llega a pasar lo que te digo el día de ahora, ¿no? De que a veces veo cosas que en el libro se ven sencillas y que digo, no, pues sí la puedo llevar a la práctica. Y de repente me cacho y me doy cuenta que no. Me molesta un ratito. Hago esa admisión, trato de corregirlo y va pasando la emoción. Sí. Ya no tengo que llegar a consumir. Ya no me parece tan mal. Porque entra una parte que me dice, bueno, si está sucediendo es para algo y por algo.
estoy en el camino, siento eso. Pues, pero eso ya tiene que ser un hábito que reacciona. Tu reacción automática, la reacción automática es la contraria. ¿Ah? Sí. Sí. Dicen que nosotros nos pasamos la vida tomando decisiones, ya sea conscientemente o inconscientemente, ¿no? Por ejemplo, si yo me molesto y atribuyo mi molestia a la actitud de alguien más, ¿quién es el culpable de la molestia? Ese alguien que me está provocando, o yo que estoy, sin darme cuenta, decidiendo. ¿Cómo me castigo? ¿Qué es la ira? Es castigarme yo por lo que yo considero errores de los demás. El ser reactivo, ¿verdad? El que la actitud de los demás me moleste es no alcanzar la libertad de que yo soy el responsable de mi estado emocional, ¿no? Yo, ¿por qué estoy mal? Pues por cómo está mi vida, por cómo se comportan los demás, ¿no? Entonces así no estoy a salvo, porque yo no voy a determinar cómo se comporten los demás ni nada de eso, ¿no? Cualquier tipo de molestia que yo tenga por la actitud de los demás no es atribuible a la actitud de los demás, porque yo sin darme cuenta estoy decidiendo estar mal. Y yo debo de acostumbrarme a volver un hábito el decidir estar bien. Tengo que hacer, decimos, decisiones conscientes, dándome cuenta o sin darme cuenta, ¿no? Yo tengo que hacer un hábito, tengo que darme cuenta de la mayor parte de las decisiones que tomo. Fíjense, y la necesidad de defender que yo tengo razón al estar mal. Pasó un hecho, yo no vi ese hecho como fue. Pasó un hecho y ese hecho me puso mal, y yo defiendo que tengo derecho a estar molesto. Estar molesto es estar mal, a estar molesto por eso. Todavía no soy libre. Yo soy muy alcohólico drogadicto. Adelante, a mí me lleve, bueno, recordando un poquito lo que dijo Alejandro de las cosas que le llegan que son molestias, para que llega un momento en que me tomo una molestia. Pues a mí también me llegan a pasar cosas así, igual trato, pero la otra es que hay una molestia en mí cuando no puedo hacer algo, ¿no? O sea, es que es raro porque es una molestia en mí, pero me gusta esa molestia porque hace crecer algo en mí que me dice, aférrate, hazlo, aprende, y o sea, me aferro a hacerlo hasta que me sale. Esa molestia ya no debe de existir, o esa molestia sí puede ser algo bueno para mí. Pero no en la forma de molestia, ¿no? No en la forma de molestia, sino de comprensión de que para lograr ir avanzando, pues hay cosas que en un momento dado no podemos hacer, pero que si seguimos, pero no, el motor no es la molestia, sino el deseo de hacerlo, ¿no? Y también esa parte, padrino, de la que dices del hábito, es otra pregunta. Del hábito no va a ser tampoco a través de la mente, va a ser a través de la práctica. De la ¿no? práctica. Y atreverme a practicar lo contrario a como lo he venido practicando, por lo menos para sentir algo diferente, ¿no? Y ver de qué manera, si percibo mejor la vida, a través de atreverme y no resistirme al cambio, ¿no? Sí. A eso se refiere con el hábito, no es a través de la mente. No, una Es y a otra través vez, de la actitud. una y otra vez. Tú decides, ¿la vida es mi amiga o mi enemiga? ¿Ah? Esté pasando lo que esté pasando, piense yo lo que piense de lo que está pasando. Se lo dice, venga vestida como venga vestida. ¿Quién es el que toma la decisión? Uno, no la vida. Yo decido que es mi amiga. Ante lo que está pasando y lo que yo pienso de lo que está pasando, no la puedo considerar mi amiga. Entonces, insisto hasta que se forme un hábito. A ver, pero por ejemplo,
Tú estás practicando eso, el estar bien, independientemente de cómo esté la vida, y lo estás logrando con la ayuda de Dios. Pero llegas aquí a Cadic y todos están recaídos, todos están en el shubirubi y tomando, y la mota y esto y lo otro. ¿Eso no te causaría molestia? Pero no debería, si vamos a suponer que me la cause, pero no debería causarme, ¿no? Ahí entra lo que usted dice, bueno, lo que nos decía, ¿no? De que tenemos que empezar a comprender a los demás. Sí, ¿no? Sí, o sea, lo que les digo es un camino que lleva su tiempo, ¿no? Para poder alcanzar esa libertad. Sí, por ejemplo, hay una comunidad en Jalapa, una comunidad terapéutica que se llama Casa Nueva. En esa comunidad, si tú recaes, no te vuelven a admitir hasta que el último de los que haya estado contigo ya no esté ahí. ¿Por lo que proyectas? No, pues, por tonterías, mijo. Sí, porque no hay comprensión. Pues sí. Compasión. O sea, eso es la diferencia que hay en este lugar, ¿no, mijo? Dicen, no, como no tiene consecuencias, lo van a seguir repitiendo. Pero el que tenga consecuencias no evita, si conoces de esto, no evita que lo repitas, ¿verdad? Y las consecuencias las tuvo. La consecuencia no va a ser que ya no lo admitas. La consecuencia la va a sentir el que lo vivió. Pero son esquemas que se aplican en otros lugares y que en este lugar no se aplica. Aquí se aplica más bien esa parte donde se dice que hay que ser un buen compañero de viaje y con la comprensión de la enfermedad, porque la recaída no es un suceso, es un proceso y la enfermedad de reincidir. Y es un proceso que muchas veces la recuperación abarca todo eso. Es un fracaso si no aprendes de ella. Que haya que empezar desde cero es un mito. Pero son formas que aplican en otros lugares. Autonomía, ¿verdad, padrino? No, la forma en que funcionan. Ya no hablemos de grupos, hablemos de lugares como estos, pues, ¿no? Oye, padrino, Que si tú lees como lo ve bien, todos los párrafos que se refieren a la recaída, en ningún lugar hablan de cómo se manejan otros grupos en otros lugares, mijo. sí. Sencillamente veamos nuestro caso. ¿Cuántas veces se tuvo que presentar eso que llamamos una recaída, no? Aquí no hay personas que no sean multirecaídos. Creo que no hay, ¿verdad? No. Aquí estuvo. ¿Tú sí? Yo sí he tenido varias caídas. Le comentaba, pero mi nombre es Carlos. Sí. Sí, preguntarle, ¿no, padre? No, que realmente entonces aquí no hay más que de dos sopas, ¿no? Por lo que dice El libro. Ajá. Sí. Una de dos, o le sigo ¿Cómo estás? como está. Y pregúntate cómo estás. No. Me conviene seguir, porque aquí la respuesta tampoco sería automática. Pregúntate cómo estás. ¿Cómo estás en tu relación con la vida? O me agarro de una base espiritual. Pero pregúntate cómo estás. Si estás perfectamente bien, pues síguele así. Pero si no estamos bien, No. pues entonces tenemos la otra. Ahora hay que darle aquí una base espiritual para la vida. Con eso no me dicen nada. Con lo que les estoy diciendo, con lo que les estoy explicando, trato de explicarles qué tiene que significar esto para que me permita ya no seguir como estoy. ¿Ah? Padrino. No. Bueno, ¿Qué pasó? Entonces, quiere decir
que yo nunca tuve esa convicción, ni nunca tuve esa base espiritual, por la cual nunca me quise quedar, nunca quise regresar a algún lugar. No, pues nunca te dijeron nada de esto, mijo. Porque allá afuera, igual, consumía o no consumía, Sí, ahora, mi vida pues era infeliz. Ahora, sí. Y si lo que buscamos no es el no consumo, sino que no esté la causa del no consumo. Porque sigue la causa del no consumo, se va a volver a presentar el consumo. Opera la ley de la gravedad. Ajá. ¿Verdad? Ahora lo que decían de los grupos, ¿verdad? De darle mantenimiento, dice que no estamos curados, que tenemos una enfermedad incurable, una enfermedad crónica, que hay que darle mantenimiento. Acá nos explican en la página 78 cuál es el mantenimiento. Yo tengo que buscarlo de la forma que me cuadre. Tal vez ustedes encuentren otra forma que les sirva. Lo que importa es el resultado que yo obtenga. Dice, cada día es un día en el que tengo que llevar a todo lo que yo viva el hecho de que Él es el que está determinando lo que yo vive, lo que yo vivo, y tener una confianza absoluta en el que determina lo que yo vivo. Una confianza que no es disminuida. Ya le quité yo el peso que le doy a lo que yo pienso de las cosas. Ya le quité yo el peso al hecho de que lo que yo vivo coincida o no coincida con lo que yo quisiera vivir. Ya tiene más peso la confianza que tengo. Eso es parte de lo que tengo que lograr. Así puedo lograr que un mismo hecho me produzca dos emociones completamente diferentes. Un mismo hecho a mí me ha producido la emoción que me niego a vivir y que me lleva a reaccionar a lo consumiendo. Ahora, si se está dando el cambio, si se están dando los resultados, vivir ese mismo hecho, de lo que tú me hablabas ahorita, un adicto no consume porque no se le presenta el hecho que a través de lo que él piensa de eso lo haga reaccionar consumiendo, o porque ya cuando se le presenta ya está preparado para reaccionar de otra manera, para pensar de otra manera. Entonces esto es una carrera en donde debemos cubrir todos los hechos que se nos puedan presentar. Pero mientras estemos trabajando, hay la seguridad de que se nos va a dar la oportunidad de irlos cubriendo. Okay. Si tú no pudiste cubrir ese hecho que te volvió a llevar a consumir, fue porque dejaste de trabajar. Cierto, padre. Fue porque dejaste de trabajar. Es a donde se refiere a un mantenimiento de mi condición espiritual que tiene que ser diario. Eso yo ahorita le quería preguntar eso, padrino, de que, por decir lo que decía Carlos, de lo que estaba diciendo, ¿no? De cómo te sientes, ¿no? Pregúntate cómo te sientes. Yo estos días que hemos estado compartiendo y viendo este capítulo, manifestaba que para mí pues me sorprende el hecho de cómo me he estado sintiendo estos días, ¿no? De que me siento satisfecho, que tenía mucho tiempo que no me sentía a gusto con lo que estaba viviendo. Tenía mucho tiempo, padrino, muchos años que yo no me sentía como el día de hoy me siento. Pero bueno, hoy también entiendo. Tampoco tenemos que confiarnos, no, tenemos que seguir. Es a lo que iba. Hoy entiendo que no es quedarme ahí, sino que tengo que seguir creciendo en mi desarrollo espiritual. O sea, tiene que seguir ascendiendo. O sea, tengo errores. Sí, y el desarrollo espiritual, ya vamos a traducirlo a hechos concretos para quitar esa palabra espiritual. Okay. ¿Ah? Por ejemplo, ya ser capaz de asumir mi estado emocional. No decir que estoy mal por la forma en que se actuó conmigo. No defender mi derecho a estar mal. ¿Cómo no voy a estar mal? Si se actuó así. ¿Sí me entiendes, Leo? Sí.
Ahora muchas veces no nos damos cuenta de la realidad, hijo, de lo que... Ahora, también tenemos que estar pendientes de... Víctor, ¿le has entendido un poco más a esta junta? Sí. ¿Sí? Pues, la cosa es no quedarnos con el hecho de no entender. Necesitamos entenderlo. Necesitamos entenderlo. Fíjate, tú tienes 23 años de edad, man. Fíjate cómo ha sido tu vida hasta ahora. Ahora, imagínate si no cambias. No necesitas que cambie la vida, ni lo que vives. El que necesita cambiar eres tú. Proyéctate en cómo puede llegar a ser. David, no sé qué parte del libro leyeron, pero cuando pensamos en ese poder superior, como lo único que conocemos es a los seres humanos, tratamos de darle, no tenemos otra forma de pensar acerca de ese poder superior que dándole atributos de los humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del pensamiento de Dios, se usa la palabra pensamiento, pero no tiene nada que ver con el pensamiento humano. Es más, de Dios no se puede hablar con palabras. Pero, por ejemplo, Dios no piensa por partes, o sea, no actúa por partes. Él actúa en un solo instante, que es este instante. Eso no se entiende con la mente. No hay muchos instantes, solo hay este instante. Lo que va cambiando es el contenido del instante. ¿Ya? Dios no pensó primero en tu primer año de vida y luego en tu segundo de vida y luego en tu tercero de vida. Él pensó completo y al mismo tiempo que pensaba en ti, pensaba en todo. Eso nuestra mente no lo entiende, ¿no? Dice por ahí una frase: la sabiduría del mundo es pura tontería. La sabiduría del mundo para Dios es pura tontería. La sabiduría del mundo procede de un proceso de pensamiento. Pero el pensar fragmenta. Tú no puedes pensar más que en parte de las cosas. El todo es impensable. Imagínate a alguien que piense en todo de una sola vez y en si tú buscas la causa de cualquier suceso, tienes que remontarte al momento mismo en que él está designando lo que es, que precisamente es este momento. Todo esto no se entiende con la mente. Maestro, padrino Octavio, y personas como Einstein o Newton vislumbraron un pequeño parte de ese todo con sus inteligencias. Einstein, Newton o más famosos científicos. Hubo un momento en que la ciencia y la religión parecía que iban por diferente camino. Y ellos no estaban tan peleados, ¿verdad? No, Einstein reconoce, Dios no juega a los dados. Einstein, hay un montón de frases donde ven que ellos son completamente espirituales, mijo. Sí. La chispa divina. Sí, ahora, ¿qué es lo que están captando esas personas? Por ejemplo, hay varios científicos que llegan a los mismos resultados. ¿Dónde está el conocimiento? El conocimiento no está en nosotros, el conocimiento está afuera. Y son ellos los que están destinados a captar ese conocimiento, ¿no? Hay un libro que yo estudié mucho cuando estaba yo dejando de beber, que se llama El universo de Einstein o algo así, ¿no? La forma en que se le ocurrió todo lo que se le ocurrió, eso fue inspiración, fue captar lo que está ahí. Acá también tenemos que regresar a lo que es la humildad. Por él
y solo por él logras todo lo que logras. Abandona el orgullo de creerte tú el hacedor. Ahora, si no comprendes que todo lo que vas alcanzando es un logro, porque inevitablemente estamos siendo llevados al camino que nos lleva a nuestro crecimiento, entonces puedes voltear lo que les dije, por él y solo por él no logras todo lo que no logras. Abandona la culpa de creerte tú el hacedor. Puta, no logré eso. Eso está puesto ahí para algo. Todos los hechos están interconectados. No te preguntes por qué, pregúntate para qué. Y nunca es tarde. Nunca es tarde para esta cuestión, ¿no? Y aparte no vamos a considerar, hace rato que hablábamos de ya para qué, si ya acá en esta dimensión, lo que hablamos de la vida no es el tramo de tiempo comprendido entre el momento en que se dice que naces y el momento en que se dice que mueres, porque nosotros ni nacemos ni morimos, ni venimos de ninguna parte ni vamos a ninguna parte. Ahí estamos tratando de darle forma a la manera de dejar de sentirnos mal, darle forma a la manera de tomar el otro camino, no el seguir como estamos. Ahora, nuestros tratamientos tienen fases, está dividido en etapas el proceso. Esto lo tuvimos que escribir para llenar un requisito y todo, pero pusimos la fase de adaptación, cuando uno se adapta a estar aquí. Aquí buscamos un estado de convivencia, compañeros, que sea completamente distinto al estado de convivencia que hay allá afuera. Acá nos dice algo interesante. ¿Y para qué estamos aquí? Para actuar nuestra enfermedad frente a nuestros pares, dice por ahí la filosofía de las comunidades. No, eso no, padrino. ¿No? Pero sí dice que estoy aquí porque no existe refugio en donde esconderme de mí mismo. Ajá. Y no me confronten en los ojos, en el corazón y en los ojos de los demás estaré escapando. Y estamos aquí para actuar nuestra patología, nuestra enfermedad ante los demás, pero para darnos cuenta también, ¿no? Aquí dice, ¿por qué se queda? Siendo que viene de una historia de vivir huyendo. La respuesta tiene una sola explicación: es por el amor que recibe de sus padres. Entonces, ¿qué es lo que vengo yo aquí? ¿Buscando que me den amor? No, buscando dar amor. Dar amor. Tengo que ver mi viciosa manera de pensar, tengo que combatirla. Tengo que combatirla. Tengo que comprender. Decía un libro de... A ver, este que tengo acá abajo. Ese.
La comprensión es el otro nombre del amor. Si no comprendes, no puedes amar. Fíjense las actitudes que tenemos aquí entre nosotros, ¿no? Tenemos la actitud que traemos de allá afuera, de ver cómo nos molestamos unos a otros, ¿no? Aquí buscamos un estilo de convivencia completamente distinto, porque es lo que vamos a practicar ya en lo sucesivo, ¿no? La definición de ira, la forma en que me pongo mal por algo que considero un error de otro. Tenemos que abandonar todas esas emociones tóxicas, emociones que nos hacen estar mal, ¿no? Entonces, aquí tenemos que construir una comunidad nueva sobre otra base, ¿no? Fíjense, si se reúne un grupo de gente allá afuera, cada quien va a hablar bien de sí mismo, cada quien va a pretender que sabe de todo. Cada quien va a procurar no tomar en cuenta o hacer menos lo que otros manifiesten, dijo. Es el estilo de convivencia de allá afuera. Aquí nuestro estilo de convivencia tiene que ser diferente. Acá, cuando nos hablan de los valores de la comunidad terapéutica, darle lo que nosotros en nuestra conciencia pensamos que necesitan y no lo que quieren, pero de una forma amable, no de una forma que esté reflejando. Acá cuando nos leen el 10º paso, compañeros, por ejemplo, aquí esto no era lo que buscaba, pero salió. Nuestro primer objetivo será el fomento de la moderación. Esto ocupa un lugar principal. Cuando hablamos o actuamos a la ligera o imprudentemente, la capacidad para ser imparciales desaparece en el acto. Una salida hiriente o un juicio emitido voluntariosamente puede empañar todo un día y hasta todo un año nuestras relaciones con otra persona. No hay nada como la moderación en la palabra y en lo escrito. Debemos evitar la crítica irascible, lo mismo el mal humor, el desdén silencioso. Estas son celadas emocionales que nos tienden el orgullo y la vanidad. Debemos fijarnos en ellas con cuidado, porque no podremos pensar ni actuar debidamente hasta que el hábito de la moderación no se vuelva automático. Dice, criticamos en una forma constructiva, entre comillas, a alguien que lo necesitaba, cuando en realidad estábamos tratando de ganar una discusión estéril, y si no estaba presente el interesado, creíamos que lo estábamos haciendo para tratar de que otros lo comprendieran, cuando en realidad lo estábamos rebajando para sentirnos superiores. Algunas veces heríamos a seres queridos con el pretexto de enseñarles una lección, y la realidad era que queríamos castigarlos. Entonces hay que tener... O sea, el cambio en nosotros va a necesitar de un ambiente completamente distinto de convivencia. Ahí es donde se nos dice también que hay que ver el metamotivo de lo que estamos, el fin de lo que estamos haciendo, ¿no? Sí. O sea, el motivo real del por qué actúo de tal o cual manera. Ajá. Nos engañamos muchas veces. Exactamente. Sí, es verdad.
¿Alguien gusta compartir algo, compañeros? A ver, fíjense, bueno, entonces aquí, eso era la diferencia entre, utilizamos palabras que referimos a ese poder como pensamiento, como voluntad, pero no tienen nada que ver con el pensamiento por ejemplo, respecto a Dios le preguntaron cómo era su creación y dijo que era realmente buena, conmigo en ella tal como soy, pero yo creo que yo estoy tan mal que ya eché a perder la creación de Dios. Dice, necesitamos más conocimiento, no, lo que necesitamos es más sabiduría. La sabiduría es distinta al conocimiento. ¿Qué opinión más valiosa puede haber que la de él? Para entender que todo está bien. Acá, les hablaba yo de las fases del proceso, ¿no? También, pues cada quien, sí, en un lugar tan flexible como cada quien va. La fase está la de adaptación, está la de rehabilitación, que es el cambio. El cambio esa fase de rehabilitación no va a tener final. Tendremos que estar cambiando constantemente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes creen que ya me conocían, pues no me conocían, porque cuando me conocieron yo no era el que soy ahorita. Tendría yo que presentarme nuevamente. Es la fase de rehabilitación, pero también empieza uno a tender hacia la fase de reintegración. La fase de reintegración es cuando uno empieza a atender otros asuntos, porque hay dos objetivos de la recuperación: lograr la abstinencia mediante el cambio del que estamos hablando, y luego mejorar, ir actuando sobre todas las otras áreas de tu vida, ¿no? Entonces, pues nuestra misma naturaleza nos va jalando, ¿no? Y este medio es un medio muy flexible, ¿no? Acá se ve como hay otras personas que ya sienten el impulso o la necesidad de hacer otra cosa, ¿no? Ahí también tenemos que tener cuidado. Lo que sí no podemos abandonar es nuestra fase de cambio, pero también ya podremos ir avanzando en otras. Y eso se presenta, se da. Hay gente que ya no sabemos si está aquí o no está aquí, ¿verdad? Si yo siento todo eso tenemos que irlo analizando un poquito, ¿no? Sí, padre. Tenemos que irlo analizando en uno y en otro sentido. Dicen, lo que nos da resultados en los primeros tiempos tendrá que ser sustituido por otras cosas que vayan abarcando también otras cosas, ¿no? ¿Alguien más gusta compartir? No, gracias. Sí, entonces acá nos podemos quedar con unas pocas ideas de este capítulo. En este capítulo nos dicen que ya querían dejar claro en el otro capítulo la diferencia entre el que es adicto y el que no lo es. La diferencia no está en que consuman o no consuman. La diferencia está en no poder no consumir y en la forma en que consumimos, ¿no? Y entender lo que es ser adicto, qué va a implicar en el desarrollo de tu vida hasta que sirva para que logres lo que nunca has logrado, de estar bien con la vida. Porque esto no es tampoco alguna trampa que nos la pusieron para que siempre somos llevados inevitablemente hasta el camino, hacia un camino de crecimiento y de mejoría, ¿no? Para eso se nos puso eso a nosotros, no porque nos quisieran jugar una broma pesada ni nada de eso, ¿no? Sino para que mejoremos. Bueno, pues les agradezco mucho. Gracias.